Acá estoy de vuelta después del accidente. Si vienen de ver en orden los videos, el video anterior quedó cortado en el minuto 19 y 2 segundos, creo que lo corté, porque cuando iba por el minuto 21 y piquitos me sonó el teléfono. Normalmente las personas que me pueden llegar a llamar por teléfono están avisadas en el momento en el que yo arranco a grabar estos videos, justamente para no cometer, ¿no?, el error de llamarme por teléfono salvo que sea una urgencia. Bueno, me llamó Movistar para ofrecerme por vez número no sé cuánto, no sé qué promoción. Bueno, nada. Respiré profundo, conté hasta 2 billones en 10 segundos para no agarrármela con la pobre vendedora que estaba del otro lado. Y pedí por vez número no sé cuánto que bloquearan mi número de Movistar, porque aparte si hay una compañía de celular a la que no me pasaría sería Movistar. Y decidí que no iba a volver a regrabar esa primera parte del video porque me parecía que había quedado bien, así que contra todos mis tocs de no cortar el video en el medio, nada, lo estoy subiendo en el... O sea, le corté el pedacito que quedó desprolijo y cortado por la llamada y bueno, nada, se sube así porque ya es como un montón estar haciendo y rehaciendo y rehaciendo y rehaciendo estos videos. Los estoy atrasando a ustedes y nada, bueno, eso. Comentario para romper el hielo, como hago siempre que arranco con cada uno de los videitos de cada tanda. Habíamos quedado en el video anterior entonces en la primera forma o el primer grupo, ¿sí?, en el cual podemos pensar la evolución del Estado a lo largo de la historia, o sea, obviamente con las particularidades de cada caso y demás, en el que habíamos mencionado, bueno, el Estado antiguo, del que tenemos registros desde la mirada, recuerden, occidental de la situación, de aproximadamente entre el 4000 y el 3000 a.C., o sea, de hace más o menos 6000 años, 5000. Y habíamos mencionado, o yo les había mencionado, el caso del Estado del Antiguo Egipto, los estados helénicos o de la Antigua Grecia y el Estado romano. Bien, ¿hasta qué momento hablamos entonces en términos de la línea de tiempo de Estado antiguo? Hasta la disolución del Imperio Romano de Occidente, hasta la caída de Roma, ¿sí? Que es cuando además finaliza la Edad Antigua en la historia, ¿sí? La Edad Antigua en la historia finaliza en el 476, cuando cae definitivamente Roma como capital del Imperio Romano de Occidente e inicia un periodo de, atenti a el concepto, fragmentación y descentralización del poder político. Estamos ahora sí mirando Occidente, particularmente Europa, ¿sí? O sea, acá está esta cosa de cómo la propia mirada científica e intelectual y académica que construimos sobre los hechos y procesos que estudiamos tienen una carga, y en este caso la carga de la mirada y de la cultura occidental, ¿sí? Hago esta aclaración una y mil veces para que entendamos que hay cosas que están por fuera de esta mirada, pero bueno, no están dentro de las cuestiones que nosotros estudiamos. Bien, para el 476 entonces, caído el Imperio Romano de Occidente, inicia la Edad Media y con eso inicia también este proceso que en realidad ya se venía dando desde unas décadas largas, incluso un siglo y medio antes de la caída del Imperio Romano, y que se establece o se consolida o se define a partir del inicio de la Edad Media, que es la fragmentación del poder político, la descentralización del poder político. No me voy a meter mucho a describir lo que fue la Edad Media y el feudalismo, porque esto es algo que ustedes vieron en secundaria básica y en realidad es un tema en sí mismo como para estudiarlo, y si me voy por las ramas con esta cuestión, no avanzo con el resto de los contenidos de la unidad. Si tienen dudas o si les genera curiosidad saber un poco más al respecto, me consultan, como siempre les digo, no hay ningún problema, pero básicamente lo que me interesa que entiendan es este fenómeno de la descentralización o la fragmentación del poder político. En la Edad Antigua, en los estados de la Edad Antigua, el poder estaba concentrado en una persona o en un grupo de personas que ejercían sobre el determinado territorio
el poder de organizar, ¿sí?, las reglas del juego político. En el caso de la Edad Media, no van a dejar de existir estos territorios como unidades, como unidades territoriales definidas, es decir, por ejemplo, Italia no va a dejar de ser Italia, pero no va a tener un único gobierno todo el territorio de Italia. En los reinos, ¿sí?, el reino de Francia, el reino de España, que en realidad no era España en ese momento, eran los reinos de Castilla y de León. El territorio europeo en general no va a tener una división como la que conocemos en la actualidad, ¿sí?, de estados-nación organizados bajo determinadas características cada uno del poder político, sino que va a ser un gran y vastísimo territorio donde van a existir familias reales, donde van a existir reyes, pero donde el poder va a estar en concreto ejercido por los señores feudales, ¿sí? Voy a tratar de ser sintética acá y de no meterme demasiado para no complicarla. Estos señores feudales son hombres, miembros de la nobleza, que tienen un título, ¿sí?, condes, duques, si pertenecen a la iglesia, son, digamos, tienen títulos y cargos eclesiásticos, y ahora vamos a ver qué rol tiene la iglesia en todo esto, que van a tener en su poder el control del territorio y de la política dentro del territorio. Y los reyes, en este contexto, en esta coyuntura, en este proceso, ¿sí?, van a ser simplemente lo que en latín se dice primus inter pares, que traducido quiere decir el primero entre los pares. Los reyes no van a tener más poder que estos señores feudales. Van a existir lazos de lealtad, que se denominaron lazos feudo-vasalláticos, en los que se establezcan justamente relaciones de lealtad entre los señores feudales y los reyes, por medio de los cuales estos señores feudales se comprometían a gobernar o a controlar o a ejercer el dominio de un determinado territorio en nombre de ese rey, a cambio justamente de poder explotar social y económicamente ese territorio. Pero esto era simbólico, ¿sí? En realidad, justamente quien ejercía el poder real sobre ese territorio era ese señor feudal o esa familia del señor feudal, ya que si bien le juraba lealtad al rey, que era el que supuestamente le había otorgado el poder sobre ese territorio, en la práctica real, las personas que habitaban dentro del territorio que dominaba ese señor feudal no respondían directamente al rey, sino al señor feudal. Entonces, este poder que antes había estado concentrado, por ejemplo, en el Imperio Romano y en las autoridades desde el emperador hacia abajo, que controlaban la organización del poder dentro del territorio del Imperio Romano, ahora se habían fragmentado al punto tal de que, aún existiendo reyes, aún existiendo, por ejemplo, emperadores, el poder concreto, real, la posibilidad de ordenar, de mandar, de dominar, estaba en estos señores feudales, ¿sí? Y además, por eso hablamos de fragmentación del poder político. El poder ya no va a estar concentrado en la estructura de un Estado, sino que se va a fragmentar en distintos representantes de esa organización estatal que van a ser los señores feudales. Y que, si bien en términos simbólicos se supone que responden o a reyes o a emperadores, según el territorio de Europa del que estemos hablando, en términos reales eran quienes ejercían el dominio, el control, quienes en términos de Weber, si queremos pensarlo desde la mirada del Estado moderno, tenían el monopolio del ejercicio de la fuerza, del ejercicio de la coacción física o de la violencia. Repito, los reyes existían, ocupaban simbólicamente un lugar de poder, pero ese lugar era justamente simplemente simbólico, por eso la frase primus inter pares. El rey era solamente el primer noble entre el resto de los nobles, el primer señor feudal entre el resto de los señores feudales, ¿sí? Esto es algo que lo deben haber trabajado en historia, en básica, y que seguramente el año pasado, cuando hicieron el repaso de historia,
un poco charlaron sobre feudalismo y sobre las características del sistema de organización político feudal respecto de esta descentralización, fragmentación del poder político. Fíjense que no hablamos de una desaparición del Estado, hablamos de la fragmentación del poder de ese Estado. La idea de que la comunidad política se organiza no desaparece. La idea de que existe un grupo de personas o un conjunto de instituciones que de alguna manera ordenan, organizan, regulan el poder político no desaparece, solo que se fragmenta, se divide en un montón de personas. Ese poder, ¿sí?, del Estado ya no está concentrado en una institución o una persona o un conjunto de personas, sino que lo tienen distintas personas en todo el territorio y estas personas van a ser los señores feudales, ¿sí?, que pertenecen, por supuesto, a la nobleza, son de la clase de los nobles. Otra de las particularidades que quiero mencionarles, perdón que me quedé como tildada, que quería mencionarles antes de pasar a cómo saltamos de esta fragmentación del poder político a la recentralización en el Estado moderno, es que además de estos lazos simbólicos de lealtad establecidos entre los señores feudales y los reyes, como cachito esto, ustedes ven todo el detrás de escena de esto, como yo no sé editar videos, ven cuando modifico un celular, cuando me camina la gata de fondo, es una fiesta. Bien, vuelvo acá para no perderme. Además de estos lazos simbólicos de lealtad establecidos en tratados o acuerdos o pactos feudo-vasalláticos entre el señor feudal y el rey al que supuestamente le debía lealtad, otra de las características de cómo se establecían las relaciones sociopolíticas y socioeconómicas durante el feudalismo o durante lo que es conocido como estado feudal o medieval es la existencia de la servidumbre, que no es lo mismo que la esclavitud. Y voy a hacer una sola diferencia en términos de la conceptualización. Después esto es algo también que si quieren, acá tenemos otra punta para abrir debate, intercambio de ideas o curiosidades. La esclavitud implica el no reconocimiento de el otro o la otra como una persona. La esclavitud implica que la otra persona es una cosa, no tiene entidad de humano o de persona. En la servidumbre, ¿sí?, si bien se está obligando a la persona a cumplir con X actividades en función de que es mi siervo o mi sierva, yo le reconozco la existencia de su humanidad. Es muy importante esto, porque los siervos no se podían comprar o vender. Los esclavos sí, porque los esclavos, las esclavas, les esclaves eran considerados cosas que eran de sus amos. La esclavitud es un fenómeno que viene desde la antigüedad e incluso ha llegado hasta nuestros días y hay de hecho quienes teorizan a la trata de personas como la forma moderna de esclavitud o la forma capitalista de la esclavitud, ¿sí? Pero no confundan la noción de esclavo con la noción de siervo en el caso del estado de la Edad Media, ¿sí? De hecho, incluso en la Edad Media existían sociedades donde, además de siervos, había esclavos. Son dos cosas distintas. El siervo, a quien está en el lugar de servidumbre, se le reconoce su existencia como persona. De hecho, en la mayor parte de los casos, durante la Edad Media, quien quedaba en condiciones de servidumbre, quedaba en esas condiciones por haberse endeudado con la persona a la cual pasaba a responder como siervo o como sierva. Se había endeudado para adquirir tierras, se había endeudado para adquirir semillas, se había endeudado para adquirir herramientas para cultivar esa tierra, se había endeudado porque no había podido pagar el tributo y entonces devolvía esa deuda con la obligatoriedad de cumplir un trabajo. La servidumbre implicaba eso. En la práctica podía ser muy parecida a la esclavitud o de hecho incluso podía haber esclavos que la pasaran mejor porque sus dueños los tenían mejor atendidos, pero son dos fenómenos sociológicos, dos fenómenos sociales distintos, ¿sí? Habiendo hecho esta aclaración, vuelvo. Estado medieval, fragmentación y descentralización del poder político, relaciones feudo-vasalláticas entre la nobleza y los reyes y relaciones sociales basadas en gran medida en la servidumbre de la mayor parte de la población que responde en términos de la dominación política, social, económica y cultural, no tanto a los reyes o emperadores como a los señores feudales. Esto va a funcionar
más o menos así, y estoy haciendo, chiques, quiero que sepan, una generalización gigantesca. Si yo me tengo que detener a explicar, a problematizar el análisis de cómo funcionaban las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales en la Edad Media, claramente que esto llevaría, no sé, si quieren, todo un año entero. De hecho, hay una materia en la facultad, o sea, yo vi como única materia, o sea, como una materia en sí misma, historia medieval. Entonces imagínense que reducir esto en un videito de 20 minutos es una generalización de la generalización de la generalización. Pero creo que más o menos esto se entiende. Ah, y me estaba olvidando de un detalle importantísimo, perdón. Una de las instituciones que va a tener un rol fundamental, un rol central y protagónico durante la Edad Media y durante lo que fue el Estado medieval o el Estado feudal es la Iglesia Católica. De hecho, va a ser la única institución en toda Europa, sí, Europa occidental, que va a sostener poder de forma centralizada. Frente al no poder centralizado de los reyes, frente a la fragmentación del poder político y económico en todo el territorio de Europa Occidental, la Iglesia va a centralizar el poder en términos de lo religioso. Y de hecho, mucho del juego político, mucho del ordenamiento político durante la Edad Media va a estar sujeto a las imposiciones de la Iglesia. Muchos de los reyes eran, de hecho, ungidos por los papas, es decir, eran nombrados una vez que se definía quién iba a ser el sucesor real, que normalmente eso era por monarquía hereditaria, esos reyes debían ser reconocidos por el papa como autoridad espiritual en la tierra, ¿sí? Por eso vamos a hablar durante la Edad Media e incluso durante buena parte de la Edad Moderna de monarquías divinas, porque no era que el rey era la encarnación de Dios, como en el caso del Estado antiguo egipcio, pero sí requería para ser rey del reconocimiento de la iglesia. De hecho, los ingleses fundaron su propia iglesia cuando Enrique VIII quiso divorciarse de la reina para poder casarse con Ana Bolena y el papa no se lo permitía y bueno, listo, está bien, no me lo permitís vos, yo me fundo mi propia iglesia y no te doy más pelota. De vuelta estoy haciendo una síntesis, una reducción y generalización enorme, pero para que se den idea de cuán importante era la aprobación de la Iglesia Católica como institución, cuando un rey quiso hacer algo que la Iglesia Católica dijo que no, fundó su propia iglesia. Dijo, me separo de la Iglesia Católica, aprovechando que había surgido el protestantismo y que había surgiendo otras religiones dentro del cristianismo. Dijo, yo no voy a negar a Cristo, no voy a negar a Dios, simplemente voy a decir que el Papa no me va a venir a decir a mí lo que yo voy a hacer. Pero como necesito darle un fundamento religioso a mi poder, voy a fundar otra iglesia. Una fiesta. Miren si pueden la serie de Tudors, que si bien está muy telenovelizada, explica muy bien este fenómeno y se ve ahí muy clarito, no solo el poder de la Iglesia Católica, sino cómo ese poder empezó a resquebrajarse a partir de la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y esto me da pie para explicar qué sucede, o sea, hasta cuándo, mejor dicho, tenemos Estado medieval, hasta cuándo el feudalismo es la norma y hasta cuándo la Iglesia Católica, en este contexto de poder descentralizado, va a ser la única institución cuyo poder no sea fragmentario, hasta el proceso de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y hago una aclaración de la índole que hice en el video anterior respecto de la mirada occidental y demás. No podemos pensar los fenómenos históricos y los fenómenos sociopolíticos como algo que pasa de la noche a la mañana. Los cambios, nosotros estamos por vivir en esta época muy acostumbradas a cambios rápidos, abruptos, que pasan casi sin que los percibamos, o que en realidad nosotros creemos que ocurren sin que los percibamos. Pero detrás de todo cambio, de toda transformación, que a nuestros ojos muchas veces parece inmediato, lo que hay son procesos de transición. Hoy por hoy esos procesos de transición se dan, por supuesto, más rápido quizás de lo que se daban hace
500 años atrás. Pero cuando yo me refiero, por ejemplo, en este caso, a la transición del Estado medieval al Estado moderno, hablo de eso, de una transición. No es que de la noche a la mañana los reyes se levantaron y dijeron, centralizamos el poder político, muchachos, ustedes, señores feudales, se me ubican en la palmera, yo voy a recuperar este poder fragmentado y me voy a transformar en la única autoridad y el Estado ahora va a tener esta forma. No, no fue así, claramente. O sea, esto fue producto de un montón de cambios que tuvieron que ver con transformaciones sociales, económicas, culturales, que a su vez impactaron en distintos cambios políticos. Por eso, cuando hablamos normalmente de fenómenos sociohistóricos, históricos y sociológicos, hablamos de transiciones, ¿sí? Cuando los cambios o cuando esas transiciones se dan muy rápido en el tiempo, normalmente les decimos revoluciones. Por ejemplo, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa implicó un cambio rapidísimo o muy acelerado, esa sería la palabra, ¿sí? Muchas de las cosas que se lograron con el cambio acelerado que generó la Revolución Francesa se venían amasando desde antes, pero la Revolución Francesa las puso sobre la escena y las hizo posibles. Lo mismo con la Revolución Industrial. Muchos de los cambios que genera el proceso de revolución industrial, que en realidad, visto en perspectiva, duró más de 100 años, se venían amasando desde antes y muchas de sus consecuencias las terminamos de percibir mucho después. Hablamos de transiciones o revoluciones según el nivel de aceleración en la que se den esos cambios y también según cuán grandes sean esos cambios. En el caso del paso del Estado medieval al Estado moderno, lo que tenemos es una transición que es bastante gradual, que si bien la Edad Media y la Edad Moderna se dividen la una de la otra por una fecha puntual, 1453 después de Cristo, la caída del Imperio Romano de Oriente, la transición entre el Estado medieval y el Estado moderno, entre lo medieval y lo moderno, es bastante más paulatina. En el texto está explicado, yo de todas maneras se los voy a explicar un poco acá brevemente. Podemos pensar la transición de este Estado medieval, donde el poder político estaba descentralizado, donde el dominio del Estado estaba fragmentado y donde las relaciones sociales estaban muy ancladas en la cuestión de la servidumbre y, atenti, la principal actividad económica, y esto deberían recordarlo porque es, creo, lo más fácil de recordar de la Edad Media, la principal actividad económica estaba vinculada a las actividades primarias, ¿sí? De producción de materias primas. Y el comercio que va surgiendo lenta y gradualmente, o resurgiendo lenta y gradualmente en las ciudades. ¿En qué momento, sí, estas características sociales, políticas y económicas empiezan a transicionar, a cambiar hacia algo distinto? En lo que se llama la primera etapa del proceso de transición del feudalismo al capitalismo. Y esto tiene que ver con un montón de cuestiones que pasan, algunas en simultáneo, otras antes, otras después, que tienen que ver con el surgimiento, o mejor dicho, el crecimiento de las ciudades, y con el crecimiento de las ciudades también el crecimiento social, económico, en cantidad y en significancia del poder de los habitantes de las ciudades, que les vamos a decir burgueses, porque las ciudades en la Edad Media eran denominadas burgos, ¿sí? Entonces, el crecimiento de las ciudades, el incremento de la cantidad de burgueses y del poder económico que lentamente va a ir teniendo cada vez más la burguesía, porque cada vez tiene un protagonismo más importante en términos de las actividades económicas, va a ser una de las razones que lleven a esta transición de reconcentración del poder político en manos de los reyes, ¿sí? El Estado vuelve de a poco, muy lenta y gradualmente, reunificar o recentralizar el poder en manos de los reyes. Pero además de este fenómeno de crecimiento de las ciudades que se van a apoyar, la burguesía se va a buscar apoyar en los reyes para hacer frente al poder económico de los señores feudales, también de a poco los señores feudales, resultado de un siglo y medio de crisis económica, van a empezar a buscar el apoyo o el sostenimiento de los reyes para defenderse de rebeliones de los campesinos, ¿sí? Estoy haciendo una reducción del proceso histórico como para que se entienda lo siguiente.
En la transición del feudalismo al capitalismo y en la transición sobre todo de lo que nos toca ahora, porque lo otro es un fenómeno más bien socioeconómico y estamos atendiendo una cuestión sociopolítica como lo es el Estado, la transición del Estado medieval al Estado moderno se da por un montón de factores. No podemos decir, no, bueno, se da porque en realidad la burguesía empieza a crecer económicamente y entonces quería tener más poder político y para enfrentarse a los señores feudales favorece al rey porque es más fácil negociar el poder político con un rey que con un montón de señores feudales. Esa es una de las razones, ¿sí? Y no hay tampoco, no es que un día la burguesía en el siglo XV, que sería 1400, se despertó y dijo, no, loco, lo que tenemos que hacer es devolverle el poder a los reyes para que los señores feudales dejen de querer venir a la ciudad a cobrarnos impuestos y entonces también para hacer ciencia que los reyes nos ayuden en contra de la iglesia. La realidad es que es un proceso histórico complejísimo, ¿sí? Protagonizado por todos los sectores que formaban parte de la sociedad medieval y que por distintas razones sociales, políticas, económicas y culturales empiezan a transformar la forma de relacionarse entre sí y por ende también la forma de relacionarse con las estructuras que le daban un orden a la vida en comunidad. Para el siglo XVI-XVII, es decir, para el 1500-1600, ya hablamos de Estado moderno. Ya nos encontramos frente a una Europa que además ya inició el proceso de expansión ultramarina hacia América y hacia Asia y África, valga la redundancia, que tiene un Estado centralizado, ¿sí? Ya no hablamos del rey de Francia como el primus inter pares, hablamos del rey de Francia como el rey de Francia, a cuya autoridad responden todo el resto de los distintos estratos de poder económico y político dentro de la sociedad francesa, ¿sí? Para lo que serían los siglos XVI y XVII, ya tenemos un Estado moderno cuya forma característica va a ser, en la mayor parte de Europa, el absolutismo, ¿sí? Y por eso diferencio esta etapa del Estado moderno de la que viene en la segunda línea de tiempo, que es en la que hablamos de Estado liberal, de bienestar, neoliberal y globalizado o globalizante. No, globalizado sería el término correcto. En la primera fase del Estado moderno, en la primera fase de recentralización del poder político, lo que vamos a encontrarnos es un Estado monárquico absolutista en el cual el poder recae en la figura del rey, que normalmente sigue teniendo un fundamento divino, pero que está por encima, ¿sí? Su poder político está por encima de cualquier otra forma de poder política y económica dentro del reino. Su poder es absoluto, es total, sobre todo el territorio que domina, ¿sí? Sobre todo su pedazo de tierra, sobre toda la gente que habita ese pedazo de tierra y sobre todas las actividades sociales, políticas, económicas y culturales que se den en el marco de ese espacio territorial, ¿sí? Hay una definición más marcada de los límites territoriales y hay una recentralización del poder político en la figura del monarca absoluto, que además va a abrir una paulatina independización del poder político sobre el poder de la Iglesia y en ese proceso también le va a abrir al desarrollo de la ciencia y la cultura el camino para separarse de los límites impuestos por la Iglesia Católica, ¿sí? Hay tres fenómenos que se dan en paralelo en términos históricos en el proceso de consolidación del Estado moderno, que es la transición del Estado medieval al Estado moderno, el proceso de secularización que implica hacer a un lado a la fe, hacer a un lado a la Iglesia Católica de todos los demás asuntos de la vida terrenal, de la política, de la economía, de la ciencia, de la cultura. O sea, no negar la existencia de lo espiritual, no negar la existencia de Dios, sino decir, bueno, sí, está bien, existe, pero esto es mundano, es terrenal. La ciencia, la política, la cultura, la economía son asunto de los hombres. Y digo los hombres porque en esa época claramente no se pensaba en que sea asunto de las mujeres, pues patriarcado, ¿no? Bien.
Entonces, proceso de transición del Estado medieval al moderno, proceso de secularización, proceso de transición del feudalismo al capitalismo. Son 3 procesos históricos de transición y transformación de la sociedad en la Europa occidental, que se van a su vez a trasladar a las sociedades que se instalen y se establezcan en América, que se dan al mismo tiempo, son simultáneos. El primer resultado de eso en términos políticos, ¿sí? Es decir, en términos de la mirada de la transición del Estado medieval al Estado moderno, es el surgimiento de estados monárquicos absolutistas. Y con esto cierro este video y abro el pie para el video que sigue, va a haber en la Europa de los siglos de los siglos XVI, XVII y por supuesto siglos XVIII, toda una serie de pensadores y filósofos que, alimentados por toda una tradición cultural que reabre la filosofía antigua grecorromana y que también se da en el marco de lo que surge después como ilustración o iluminismo, empiezan a pensar este fenómeno de los estados como formas de poder centralizado y en algunos casos a justificar el absolutismo monárquico y en otros a pensar alternativas distintas de cómo debería organizarse el Estado en términos sociales y políticos. Y eso es lo que vamos a ver en el video que viene. 3 pensadores distintos que, viendo ante sus ojos el fenómeno de consolidación del Estado, ellos no hablaban de, no, bueno, consolidado el Estado moderno, estos son nombres que les estamos poniendo en la actualidad, ¿no? Para Hobbes, para Locke, para Rousseau, el Estado era el Estado. Después nosotros conceptualizamos temporalmente el decirle a eso Estado moderno. Bueno, estos 3 pensadores que escriben más o menos siglos de entre los siglos XVI al XVIII, van a pensar esta forma de Estado moderno en el marco del absolutismo, Hobbes para justificarla, Locke y Rousseau para discutirla. Hobbes va a ser un representante del pensamiento absolutista, va a defender el absolutismo monárquico. Locke va a ser un representante del liberalismo en términos del individualismo y del parlamentarismo y la división de poderes, y Rousseau va a ser uno de los máximos inspiradores de la Revolución Francesa y uno de los padres intelectuales de nuestra tradición democrático-republicana. En el video que viene voy a explicar sintéticamente las ideas de estos 3 pensadores y cómo ellos analizan, ¿sí? Cómo analizaron in situ en el momento en el que el Estado moderno se consolidaba al Estado como fenómeno sociohistórico, y también les voy a presentar la crítica que hace Marx, que ya escribe desde la modernidad capitalista respecto de qué es el Estado y cómo el Estado se transformó, una vez consolidado, en el instrumento de dominación política de la burguesía como clase dominante en términos económicos. Esto es bastante abstracto. Creo igual que es bastante más claro que lo que trabajamos en la unidad anterior sobre el poder. De todas maneras, más allá de que yo siento que estoy siendo más clara, orgánica y ordenada de lo que fui en todas las demás versiones anteriores que descarté de los videos, les pido porfas que si están viendo esto y no me están entendiendo y necesitan consultar porque lo que estoy explicando y lo que ustedes están leyendo les resulta chino básico, nada, no tenemos acá la posibilidad de levantar la mano y preguntar, pero tienen mi WhatsApp abierto prácticamente 24/7, ¿sí? Eso, básicamente, hasta acá este video. Nos vemos en el que viene para que les presente brevemente las características generales de estos 3 pensadores de la modernidad y que después veamos, bueno, qué es lo que dice Marx respecto de lo que es el Estado moderno.